Día y buen día y bienvenidas a todos y todas a esta nuestra 10ª clase del curso de este equipo de psicopedagogía desde una perspectiva de género. Tenemos el agrado hoy de contar con la profesora Silvina Peirano, quien nos dictará su clase ESI con perspectiva en diversidad funcional. La profesora Silvia Peirano es profesora en educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, docente en ESI del Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial en Cava, ex capacitadora en educación sexual integral del Ministerio de Educación de la Nación, creadora de Mitología de la Sexualidad Especial y Sex Assistant, creadora de numerosos cursos presenciales y virtuales, directora de diplomaturas universitarias en sexualidad y diversidad funcional, disertante y conferencista nacional e internacional, y les comento sus redes sociales: Facebook, Mitología de la Sexualidad Especial, Instagram y Twitter, @sexespecial. Bueno, muchas gracias Silvina por dedicarnos este tiempo. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación en lo personal, pero fundamentalmente la invitación a la temática específica, que no especial, que bueno, procuraré compartir hoy con ustedes. La verdad es que las perspectivas en diversidad funcional, lo que nosotros propiciamos denominar diversidad funcional y que hemos conocido siempre como discapacidad, siguen quedando en los márgenes, siguen quedando por fuera de las sexualidades en general, pero específicamente de las formaciones en sexualidad. Así que, bueno, en este sentido es un doble agradecimiento que supera lo personal y se centra en lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Es la reivindicación de la temática sexual, erótica, afectiva de las personas, de las parejas con discapacidad, entendiendo que son sexualidades que no son distintas, diferentes, especiales, que se caracterizan por la patología, grado o tipo, sino que, bueno, tienen otros derroteros que no hemos sabido del todo descubrir. Así que, bueno, gracias en principio a Amalia, que sé que está de licencia, a Monique, que fueron quienes contactaron, y gracias por crear este espacio, ¿no? Este espacio de formación, de encuentro, de reflexión en torno a las sexualidades. Sé que ustedes vienen de una serie de encuentros, y eso es importantísimo. Yo creo que si hay un concepto, si se quiere, de cómo definir las sexualidades, y siempre mencionándolas en plural, es como un proceso, ¿no? Como un proceso de sexuación. Es decir, la sexualidad no aparece de hoy para mañana, sino que se va gestando, se va creando, recreando. Y lo que nosotros específicamente investigamos es, bueno, hay una manera particular de crearse, de sentirse, o de oprimirse, o de obturarse, en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Qué se entiende por personas con discapacidad puntualmente en la Argentina de hoy? Y a partir de esa primera impronta de definición, ¿qué es ser una persona con discapacidad? ¿No? Bueno, intentaremos ver cómo esa definición, ¿no? Más que definición, muchas veces es una imaginería, una representación, porque a veces estas representaciones están mucho más basadas en prejuicios y juicios que en conocimientos, en fundamentaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar por lo que nosotros hemos empezado. Hay un área que a mí me apasiona específicamente investigar, que es la antropología de la sexualidad y la discapacidad.
es decir, cómo se han formado históricamente, esto que todavía seguimos creyendo que es una pelea, ¿no? Estos dos constructos sociales, porque esos son la sexualidad y la discapacidad, dos constructos, dos construcciones sociales que hemos validado de una determinada manera, es decir, hay que ser, funcionar, tener determinadas capacidades físicas, intelectuales, sensoriales, para ser una persona con o sin discapacidad, y fíjense que estas preposiciones pequeñas son un mundo, ¿no? Porque nos definen de una u otra manera, y que nos separan siempre por ese yermo enorme de la normalidad, ¿no? De lo esperable. Y luego, bueno, claro, pensar de esta manera la sexualidad y la discapacidad hacen que todavía nos preguntemos si estos dos constructos se pueden unir, y cuándo, y cómo, y a quién le toca unirlos, ¿no? Y pensando, y ahora abro este diálogo con ustedes, quería hacer una breve presentación, y pensando justamente en este área, ¿no? De ustedes específica, la psicopedagogía, la pedagogía, la forma de enseñar y aprender sexualidad, lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿la sexualidad se enseña? ¿La sexualidad se aprende? ¿Y a quién le toca enseñar? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Desde qué perspectivas? ¿Desde qué fundamentaciones? ¿No? Entonces, podemos preguntarnos en esa serie de preguntas que yo suelo hacer al principio de los encuentros, la idea es abrir, ¿no? No quedarnos en las superficies de las preguntas que sean binomios de respuestas sí o no. Sí, sí, siempre, claro, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, la sexualidad se enseña, pero ¿qué es sexualidad? ¿No? Porque a veces nosotros trabajamos también con preposiciones muy pequeñas, como muy sutiles, porque eso es la sexualidad. Y decimos, en realidad, lo que deberíamos poder enseñar es en sexualidad, y no la sexualidad, ¿no? Pensando en una única forma de ser sexuales, una única forma válida, estandarizada, esperable, saludable, que le corresponde a unos determinados cuerpos que funcionan de una determinada manera, y demás, ¿no? Entonces, a partir de eso nos explicamos por qué tantas y tantas personas, entre las que se encuentran un colectivo minorizado, como es el colectivo de las personas con discapacidad, todavía se sigue poniendo en duda que sean sexuales, ¿sí? Como lo mencionamos, que tengan sexualidad, y además que tengan sexualidad igual a la nuestra, o por lo menos parecida, ¿no? Y sexualidades que a veces creemos que están más connotadas con esos constructos también, ¿no? Así muy rígidos de sexualidades infantiles, sexualidades que no se sabe si van a poder, si van a saber, si van a entender, ¿no? Entonces hay tantas construcciones previas en torno a esta temática que cuando llegamos a querer unir por hecho y por derecho, ¿no? No por ocurrencia ni por opinión, la educación sexual de las personas con diversidad funcional o discapacidad, empiezan toda otra serie de preguntas que vienen de la mano de todas esas, lo que yo llamo no preguntas, que no tuvieron respuestas adecuadas. Y adecuadas me refiero al marco de derechos, ¿no? Porque sabemos que en la ESI podemos opinar de todo, pero hay cuestiones sobre las que ya no podemos opinar, ¿no? Nuestras opiniones, lo que yo llamo nuestras opino-ideologías, a veces, y este es el peligro, cercenan las vidas sexuales, eróticas, independientes, de muchas personas, ¿no? Entonces, a veces mi opinión y además mi poder como profesional hace que estas vidas muchas veces se crean, por ejemplo, eso que nosotros llamamos el capacitismo interiorizado, que es el discurso, entre comillas, de muchas personas que dicen, yo no voy a poder, yo no voy a saber, yo nunca voy a tener pareja, para mí esto no es, yo tengo cosas más importantes que hacer, ¿no?
Entonces, la educación sexual integral, tal como la pensamos, no solo como la pensamos, sino como debemos, responsable y, algo que nosotros agregamos, éticamente hacer cumplir desde nuestro rol profesional. Ay, ahí veo a alguien que, perdonen, voy a hacer un inciso, a alguien que quiero mucho, Patricia Borges. Qué placer. Hola Silvina, te estoy escuchando atentamente. No Oh, sabes lo que se viene, ¿eh? oh, qué hermosa. Bueno, tanta gente querida en estos recorridos, ¿no? Que nos vamos reencontrando. Bueno, gracias. Eso es la sexualidad, ¿no? Eso es el afecto, los afectos que se recuerdan. Eh, entonces decíamos, bueno, viniendo de donde venimos, ¿no? Como decimos, de las historias recibidas, de estas historias minusvalizantes, asexualizantes, de dependencia, de construir a las personas con diversidad funcional y sobre todo aquellas personas con discapacidades intelectuales. Y cuanto más grado de discapacidad y más complicaciones pensamos que menos posibilidades de ser sexuales, nosotros tenemos una afirmación que viene de la mano de algunas corrientes de la sexología sustantiva que nos gusta, ¿no? Que se unen a muchas cosas, porque al concepto de discapacidad, que era un concepto tan pequeño, no sé si ustedes después me contarán, quienes trabajan en discapacidad, quienes han escuchado sobre sexualidad y discapacidad y les ha interesado, porque eso es otra cosa que muchos de nosotros tenemos que hacernos cargo, es decir, hemos mal vendido el tema. Hemos hablado de lo que siempre llamaba Spinoza las pasiones tristes, ¿no? Los pobres discapacitados que nunca van a poder, o aquello de que nosotros llamamos el porno inspiracional, ¿no? Es decir, bueno, a pesar de todas sus adversidades, mira cómo lucha y logra todo, y nosotros nos quejamos por tonterías. Bueno, en definitiva, las personas con discapacidad atraviesan un profundísimo proceso de despersonalización, ¿sí? No son varones, y ustedes tienen una formación con perspectiva en género. Vamos a hablar luego específicamente de esto, ¿no? ¿Cuál es el género de las personas con discapacidad? ¿Cómo se construye? ¿No? ¿Qué se espera de una niña, de un niño, de un adolescente con discapacidad? Si se les piensa interseccionalmente, humanamente, diversidad sexual y diversidad funcional. Pero antes de eso, mucho antes de eso, hay muchas otras deudas de justicia pendientes, decimos muchas de nosotros, y ahora que la veo a Patri me acuerdo que hablábamos de esos en nuestros años, de justicia pedagógica sobre estas personas. Porque todavía estamos luchando para que participen en las mismas escuelas que el resto, ¿sí? Entonces, en muchas instancias lo que yo digo es que estamos en el menos cero, por eso a veces nos parece que esto de la sexualidad es un privilegio, ¿no? Un privilegio que va a llegar al final, para cuando crezcan, para cuando se curen, para cuando nosotros como profesionales nos sentamos capacitados, formados. Ay, a mí no me formaron para trabajar con personas con discapacidad, así que no sé, que venga otro, ¿no? Entonces es un tema que no tiene identidad, ¿no? Que no atrae, que es un tema muy poco apasionante, ¿no? Decíamos antes, bueno, venite a un encuentro como este, venite, danos una charlita de una hora, contanos qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y se terminó. Y cuando empezamos a aplicar perspectivas, por eso el concepto de perspectiva en diversidad funcional, a esta temática, a la temática de las sexualidades, de la diversidad funcional, es decir, este concepto que no es solo un nuevo término, no es que, bueno, ahora se usa decir diversos funcionales, no, tenemos tiempo, vamos a hablar de eso y si no tienen ustedes la posibilidad de investigar. El concepto, la idea de diversidad funcional es una filosofía, y es una filosofía que se basa en algo que le negamos históricamente a las personas con discapacidad: la filosofía de la vida independiente. Decidir sobre sus propias vidas, sobre sus propios cuerpos,
cuándo, cómo, dónde quieren, no quieren hacer lo que fuere. Y desde los inicios. Entonces ahí es cuando unimos diversidad funcional, sexualidad y ESI como una ley, ¿no?, que nos responsabiliza a garantizar este derecho, es cuando este tema se empieza a abrir. Y no nos queda solo como una cosita, bueno, más o menos interesante para los discapacitados, sus familias y los profesionales que trabajamos con ellos. Viene a cuestionar estas perspectivas todos nuestros garantismos sexuales, ¿sí? Todas nuestras soposadas dependencias, independencias. Bueno, yo como camino soy independiente, ¿no? Yo como hago todo sola, no le pido autorización a nadie, yo soy fuerte, no, todo ese ideario capitalista, capacitista, que nos han puesto. El concepto de capacitismo es un concepto interesante, ahí voy cerrando. ¿Por qué? Porque es una discriminación que se sufre específicamente por condición de discapacidad. Y la vamos a ver claramente después si ponemos algunos ejemplos. Es decir, todo el tiempo nos estamos preguntando sobre las capacidades de las personas. ¿Qué son los discapacitados? Personas que carecen, discapacitan, ¿no? Que no tienen determinada cosa, determinada parte de su cuerpo, determinada función, determinada fuerza motriz, determinada decisión. Porque lo que nosotros decimos, dejemos de preocuparnos por la discapacidad, ¿no? Porque lo que más preocupa, lo que más oprime es el considerarse capaces. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando perdamos las capacidades que queremos tener? ¿Qué va a pasar cuando no seamos tan independientes, tan bellos, tan jóvenes? Cuando no podamos retener esfínteres, por ejemplo. Cuando alguien tenga que ayudarnos, trasladarnos por la calle, ¿no? Cuando tengamos que pedir ayuda. ¿Dejaremos de ser la persona que somos? ¿Dejaremos de tener la misma dignidad? Entonces, en general, la representación que tenemos de las personas con discapacidad son seres tristes, solitarios, sufrientes, dolientes. Y en esos 3 o 4 conceptos, soledad, sufrimiento, angustia, pobreza, porque no olvidemos que el concepto de sexualidad incluye todos los conceptos políticos, sociales, económicos, ¿no? Dicen muchos militantes de la diversidad funcional, la discapacidad es el antideseo, es todo lo que no queremos ser. Y no porque esté bien o esté mal ser discapacitado, sino porque sabemos lo que significa en las sociedades de hoy ser una persona con discapacidad. Exclusión, dolor, angustia, y donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay soledad, donde hay falta de decisión, autonomía, todo eso que nosotros creemos que tenemos como derechos garantizados, no hay sexualidad, ¿sí? Ese dolor permanente, ese sufrimiento, hasta les diría, hasta esa discriminación que naturalizamos, discapacitado, discriminación. Discapacitado, yo puedo decidir por él. Discapacitado, ¿no? Entonces, lo importante con lo que quiero terminar es, bueno, ¿cuál es nuestro rol en relación a esto? ¿Dónde estamos posicionados para acompañar profesionalmente, estoy diciendo, profesionalmente a estas personas que hemos considerado siempre menos válidas, ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro rol para acompañar a las personas o parejas con diversidad funcional, pero también a las familias? ¿No? A nosotros nos llegan constantemente familias en absoluta soledad, en absoluto desinformación, desconocimiento, que no saben ya qué hacer, pero que a la vez son juzgadas, ¿no? Por los propios profesionales, porque le dicen todo lo que hace, todo lo que no hizo, todo lo que debería hacer. Tenemos adultos con discapacidad en situaciones que demandarían denuncias que hoy, bueno, creemos que es lo que les toca, ¿no? Hay una teoría que dice que es la teoría de la tragedia personal. Es decir, la discapacidad es una tragedia que se vive en soledad y que cada uno tiene que solucionar solito, ¿no? Entonces fíjense a qué hemos condenado.
y seguimos condenados a las personas con discapacidad. Entonces, insisto, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol, yo creo, y ahora abrimos, es acompañar y no dirigir estos procesos de sexuación. Saber que la sexualidad está desde el inicio y aún antes, en todo lo que somos, hacemos, sentimos, y también en todo lo que no nos permiten, porque para nosotros, lo que para nosotros puede ser sexo, para otros, para estas personas, puede ser, a ver, está presente, qué fantástica cosa, ahora charlar. Para muchas personas puede ser que te dejen, ¿no? Cuando la sexualidad está para algunos como espacio de libertad y para otros como espacio de que te permitan, que te deje la psicopedagoga, que te deje el cardiólogo, que te deje la maestra, que te deje tu mamá, que te deje, hasta que todas esas personas se ponen de acuerdo, tenemos lo que tenemos hoy, ¿no? Personas adultas con discapacidad que no solamente no han disfrutado de sus propias vidas, sino que no han podido, sobre sus propias vidas y además sexuales, ¿no? Que no han podido experienciar, esto es lo que nosotros decimos, hacer experiencia propia de decisión diaria, trabajar lo que nosotros llamamos la sexualidad desde todos los días. Yo les voy a dar el nombre con lo que nos mencionamos, la sexualidad de andar en chancletas, ¿sí? Porque esa sexualidad, el acto sexual de los discapacitados, primero que muchas veces no llega, ¿sí? Y segundo, a veces para muchos de nosotros decimos la sexualidad no es solo genitalidad, hay otras posibilidades, hay todo esto, pero para muchas de estas personas, el sexo coital, genital, la experiencia erótica, es una experiencia que desean pasar. Y nosotros tenemos que saber qué ética profesional tenemos para acompañar y no dirigir estos procesos, para acompañar sin juzgar, para escuchar más que para predecir, para recetar, ¿no? Bueno, dejo hasta aquí qué les parece, cómo, qué van sintiendo, si hay alguien más con quienes nos conocemos, si trabajan con personas con discapacidad, en fin, lo que ustedes gusten. Nosotros, en mi caso personal, no, y como parte del equipo, particularmente, en el equipo no trabajé para una obra social, OSECAC, hace muchos años, y lo que yo podía, lo poquito que pude aprender con los niños, era la gran modificación de los padres y las familias respecto de la notificación de la discapacidad o de la imposibilidad de una acción, más que de los chicos, digamos, ¿no? Más que de las personas que habían tenido determinado problema. Es decir, costaba mucho más trabajar con los padres se volvían creadores de burbujas, ¿no? Burbujas en el sentido no dejarlos interactuar con lo social, se volvían las manos y los pies de sus hijos, digamos, con lo que eso implica en su posibilidad de desarrollo simbólico y de su discapacidad. Y lo segundo que aprendí es que el sistema de salud en la pobreza, cuando es discapacitado, hace mucho más difícil todo, incluido lo sexual. Pero esa fue mi experiencia, cuando un niño necesita determinados elementos, determinadas terapias, determinada estimulación, concurrir aquí, allá, no existen determinados niveles y zonas. Al menos es mi experiencia, digamos, en lo público. Gracias, Cristina. ¿Alguien más? Buen día, ¿qué tal? Buenos días. A lo largo de mi experiencia como integradora, tuve la posibilidad de acompañar a una niña con síndrome de Down. En realidad tenía 13, 14 años, ¿no? Y me acuerdo que apareció algo de esta necesidad de trabajar con los papás la sexualidad de ella,
que aparecía total, digamos, en plena pubertad, y fue interesante ver cómo los padres resistían y temían en el momento en el que ella hablaba de que quedaba embarazada de un amigo, a que ella amaba, ¿no? Y verla cómo tenía un montón de impulsos y cómo los papás de alguna forma prohibieron el desarrollo de esos impulsos en ella, ¿no? En aquel momento ya veía mucho Casi Ángeles, fue al teatro, se sacó fotos con los actores, y hablaban de besos y de experiencias adolescentes, de amor y de sexualidad también. Y en el momento en el que esta nena con síndrome de Down mostró algún deseo de estar con un compañero, los padres le prohibieron, le cerraron las puertas a seguir viendo Casi Ángeles, me prohibieron a mí, o sea, explícitamente me dijeron que no quería que Carolina vea un libro de Casi Ángeles, porque esto despertaba en ella toda una sensación y deseos de estar con su compañero, ¿no? Que ella amaba, literalmente lo amaba, quería ser su novia, todo. Y nada, quedó como muy encapsulado, porque los padres estaban muy temerosos de toda esta situación, no sabían cómo manejarla, y desde el equipo se veía como al imposibilitar el desarrollo de estos deseos que tenía ella, empezaban a ser contraproducentes, no solo la infantilizaban, mucho más de lo que estaba, sino que aparte ella empezó como a retraerse, a tener soliloquios, a tener fantasías que no podía compartir. Y fue un periodo bastante confuso para ella y difícil, ¿no? De esta como obturación de sus propios deseos. Y también la incapacidad de poder verla a ella como una adolescente en su pleno desarrollo. Esta fue mi experiencia, ¿no? Lo difícil de trabajar y el desconocimiento también de los profesionales frente a esta situación, frente a la sexualidad de una niña con síndrome de Down, o de un adolescente, ¿no? Fíjate cómo uno vuelve sobre esto. Creo que eso fue bastante importante como experiencia. Y para seguir pensando, ¿no? Porque fue como una situación novedosa para todos. Claro, claro que sí, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Viendo? Ahí en el Valeria. chat lo escrito también, ¿eh? Sí, estoy leyendo. Buen día para todas, buen día Silvina, Bueno, un placer volverte a escuchar. Yo creo, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? De lo que venías hablando, creo que también tiene que ver con una cuestión de algo obvio, ¿no? Una desinformación total de parte de las familias, de las personas con discapacidad. Por eso me parece como muy importante que esto no quede solamente en instancias de profesionales. Yo apuesto mucho a que la familia sea, con la famosa palabra, empoderada. Me parece que en todos los temas son los que más conocen a sus propios hijos con discapacidad, y por otro lado los que tienen la posibilidad de que no pase esto que estaba contando recién nuestra compañera, ¿no? Porque si nosotros como papás logramos aprender o saber sobre esto que ahora aparece, no, que apareció siempre, pero que lo tenemos acá en nuestras manos en el día a día hoy, y que quizás no era un tema que podíamos hablar o que del cual uno charlaba así porque sí, digo que sería importante esto, ¿no? Como empezar a que esta información curse más por el lado de las familias, o sea, que la ESI no quede solamente en la escuela. Esto es lo que sucede. Creo que hay que apostar mucho a las asociaciones de padres y a seguir ofreciendo talleres, seguir empoderando a las familias para que vean que hay otras formas de pensar y que no nos quedemos solamente en las terapias de nuestros hijos. Como psicopedagoga y como un paciente con distrofia muscular, yo me veo ahora envuelta también en toda una cuestión que es necesario seguir trabajando, y veo justamente estas trabas con las familias. Entonces, bueno, algo a seguir trabajando. Agradezco esta charla y este curso en sí, que a mí me ha ayudado muchísimo. A mí me parece interesante lo que dijo Silvina, de que en algún momento recién, que estábamos como en punto cero, si estamos tratando, para mí es como de avanzada hablar
de la sexualidad o en sexualidad, cuando todavía la discapacidad, por eso te digo, en determinados ámbitos, tiene deudas pendientes con los niños y con las familias muy graves, digamos, ¿no? De cualquier modo, es más que necesario estos espacios de reflexión para poder charlar. Recién Eli contaba un caso, y también adolescentes que llegan con cierta discapacidad y por ejemplo, se vuelven señoritas y los padres ¿no? Se vuelven sobre ellas porque si sale a la calle y si la dejo sola y si queda embarazada, es decir, por eso la experiencia con los padres es como mucho, para aprender en mi caso personal, como mucho más para trabajar con ellos que con los niños o niñas o adolescentes. Bueno, gracias a todos por sus reflexiones, seguramente van recordando, van pensando algunas cosas. Yo siempre suelo hacer desde esa antropología o arqueología de la discapacidad una pregunta que siempre queda como resonando, ¿no? Para volver a nuestra propia historia, ¿no? Para no reunirnos solo en estos espacios para hablar de los otros, de la otredad, de qué tengo que hacer, qué tengo que aprender, qué tengo que saber de la sexualidad de las personas con discapacidad. Ese será otro paso. Y después luego analizaremos si siempre tenemos que hacer, saber todo, ¿no? Y en qué momento. Yo hago una pregunta que es, ¿cuál es la primer persona, si ustedes recuerdan, cuál es la primer persona con discapacidad que vieron en su vida? ¿Qué estaba haciendo esa persona? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo la describieron? Quien estaba con ustedes, si les dijeron, no la mires, eso es una vergüenza, no, pobrecita, déjala, ¿no? ¿Cuál fue ese primer encuentro? Si les dio miedo, si les dio curiosidad, ¿qué les pasó? Y si recuerdan ese primer encuentro, ¿no? Porque esas primeras improntas, no tal vez para que me lo contesten, sino como para que se acuerden de eso. Porque muchas de estas cosas, cuando nosotros volvemos sobre esos recuerdos, decimos, claro, eso nos asustó tanto, nos enseñaron tanto a no mirar a las personas con discapacidad, a no preguntar como niñes qué les había pasado, ¿sí? ¿Por qué estaban así? ¿Quién nos enseñó en algún momento que esa persona era una persona con discapacidad? ¿Y qué características físicas, emocionales, psicológicas tenía que tener para cumplir por ese requisito? Lo interesante de estos recuerdos es que siempre están volviendo sobre nosotros, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, yo realmente ya no creo que las personas con discapacidad no tengan sexualidad, que sean asexuales, decimos, ¿no? No es un término correcto, es un término impuesto a las personas con discapacidad. Nosotros decimos, son personas desexualizadas, a las que les hemos quitado, abyectado la sexualidad. La potencia, la fuerza, la creatividad, la decisión que nos da la sexualidad. Decía Cristina, claro, tenemos tantas deudas pendientes. Fíjense, en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, la mayoría de las personas con discapacidad no solamente es pobre, sino vive en situación de institucionalización, de dependencia, de descuido. Tenemos más o menos algunos proyectos para niñas, adolescentes, pero la vida adulta de las personas con discapacidad no les pertenece a nadie. Entonces tenemos familias que han luchado durante todos una serie de años para luego no saber qué hacer con estos jóvenes y con estos adultos, ¿no? Entonces sí que tenemos deudas pendientes, y deudas pendientes de sobrevida. Estamos hablando de no tienen alimentación, vivienda, educación, medicación. Entonces ustedes dirán, ay, por favor, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Todo. Porque claro, la falta de políticas y el concepto de despolitizar a la discapacidad, inclusive como si, vieron que la ESI tiene, y ahora les leo, vieron que la ESI tiene un eje que es la diversidad. Bueno, escasamente muchos de nosotros profesionales que inclusive trabajamos en ESI, creemos que la diversidad funcional está incluida dentro de la diversidad.
Y dentro de la riqueza de la diversidad funcional, porque lo que nos han enseñado históricamente era lo siguiente, que la discapacidad era un problema y que la sexualidad era un problema, y que juntar estos dos problemas eran un problemón. Entonces, ¿quiénes de nosotros íbamos a querer unirnos a un problemón? Nosotros, profesionales, que tratamos de tener todos los triunfos, ¿no?, profesionales, todos los galardones, todos los logros. ¿Qué voy a decir que logré con este pibe y con esta piba que parece que no sabe hacer nada, que parece que no puede aprender nada, ¿no? Entonces lo que digo es, lo que necesitamos es pensar una ESI con perspectiva en diversidad funcional, que no sea esto, es decir, un puñadito. ¿Qué grado o tipo de discapacidad? Lo que hemos hecho históricamente, patologizar las sexualidades. Creábamos la sexualidad del ciego, de todos los ciegos, de todos los sordos, todos los lesionados medulares, todos los síndromes de Down son así. ¿Y qué hacíamos en ese mismo acto? Despersonalizábamos, ¿sí? Creíamos que por ser portadores de un síndrome, de un síntoma o de una patología, les hacía a todos iguales. Ponemos en riesgo lo más importante de la sexualidad, la identidad y la subjetividad. Dos conceptos que históricamente le hemos quitado a las personas con discapacidad, insisto, porque si pudieran decidir sobre sus propias vidas, si pudieran decir qué quiero y qué no quiero en todos los ámbitos de la vida, qué ropa me quiero poner, qué ropa no me quiero poner, si quiero o no quiero ir a la terapia, si me gusta o no me gusta la psicopedagoga que tengo, ¿eh? Entonces, este tipo de decisiones son las que se van gestando durante toda la vida, porque cuando creemos que la independencia es un valor que llega al final, ¿sí?, cuando seas grande vas a ser independiente. No, porque esas personas ya tienen interiorizado esto de yo no voy a poder, yo no voy a saber, solo no puedo. ¿Sí? Bueno, les leo, les escucho. Silvina, bueno, te escucho y vuelvo a sentir como esta deuda que tiene la ESI, que a mí se me hace como un invisible todo lo que vos estás planteando, por lo menos para la ESI oficial. Siento que sigue siendo necesario poner en diálogo esta perspectiva con otras, si las hay, adentro del programa nacional, por lo menos, que fue el lugar donde nos hemos conocido. No sé por qué no puede ganar más espacio este planteo, estos planteos, si querés, para no tomar tu mirada como única, esta perspectiva como única, porque de hecho había diferencias, creo, nunca llegué a conocerlas en su profundidad. Y bueno, me parece que acá falta un poco de justicia, ¿no?, con la diversidad funcional desde la ESI que hacemos todos los días, y me parece que ahí hay una deuda con la formación de los docentes todavía, pero no como un módulo aparte, sino que cuando uno trabaja con un grupo de docentes o familias, siempre incluir, así como aprendimos a incluir que la heteronorma no es la norma universal, incluir también que la diversidad funcional puede estar allí operando en cada uno de nosotros o en una situación cercana de vida que nos toca, ¿no? Bueno, sigue la deuda, creo. Absolutamente, sí. Yo leía lo que ponen aquí, quería retomar algunas cosas que ustedes tomaban y lo que dice Patri. Nosotros pensamos en la necesidad por hecho y por derecho de una ESI, perdón, Romina, quería, claro. Perdón, de una ESI no capacitista, ¿sí? Una ESI que identifique, una ESI no solamente en lo contrario, sino una ESI identitaria que hable, que relate las realidades específicas y no especiales de las personas con diversidad funcional dentro y fuera de las escuelas, ¿sí? Dentro de las escuelas mucho más, porque tenemos una, insisto, una responsabilidad ética y no moral
una responsabilidad ética y no moral de garantizar el derecho de nuestros alumnos a recibir y a nosotros de brindar educación sexual integral con perspectiva en diversidad funcional. Y esto no estoy diciendo solo para los docentes de la modalidad especial y para las familias de especial, esto estoy diciendo todo lo contrario. Nosotros siempre hemos sido como los pasivos del sexo, ¿no? Los que estábamos acostumbrados miren, ¿saben de dónde viene el concepto de discapacidad, de paciente, de pasivo? ¿Sí? El que espera pasivamente que le digan qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Históricamente se ha relacionado a la discapacidad ¿con qué? Con el sistema médico rehabilitador. Por eso es tan importante quitarle este poder, importantísimo, y en esto yo soy clara porque una de las partes de mi política es justamente política en discapacidad. La discapacidad, estimades, es una de las plusvalías más importantes, no solo para nuestros estados, sino para las grandes farmacéuticas y para los grandes emporios de la medicina. Da plusvalía a todos, menos a las propias personas con discapacidad. ¿Sí? Es un negocio importantísimo. Es más, les diría, el concepto de discapacidad es un concepto neoliberal de los cuerpos, en el que, ¿quiénes son los cuerpos capaces? Los cuerpos que producen, los cuerpos que aportan a las sociedades. Y estos cuerpos históricamente parece que no aportan nada, que son un problema. Y ya lo decía un gobernante que tuvimos hace un par de años. Estos discapacitados solo dan gastos, y hay un montón que se hacen los discapacitados. Entonces, ¿ese discurso es nuevo? No, eso lo decían los nazis. Entonces, lo importante no es, no, yo creo que en realidad todos los discapacitados tienen derecho a tener sexualidad, todos son sexuales. Válgame Dios, bastaría pensar menos, ¿no? Esas no son nuestras afirmaciones. Nuestras afirmaciones es pensar, ¿por qué si todos creemos como creemos? Cuando pregunto, ¿las personas con discapacidad tienen sexualidad? Todos me dicen, sí, obvio, claro, por supuesto, faltaría más. Bueno, basta con salir a la calle para darse cuenta que eso que parece obvio no lo es. Dice Efigenio Amezúa, un sexólogo que a mí me gusta mucho. Efigenio Amezúa habla de la sexología sustantiva. Y esto de mezclar sexología con educación sexual a veces es bastante discordante, pero yo necesito tomar de la antropología, de la sociología, de los estudios críticos de la discapacidad, ¿sí? Para explicarnos por qué estamos hoy como estamos. Para decir, ojo, nosotros no venimos a pedir permiso para que nos acepten dentro de la ESI. Venimos a decirles, todo esto que hemos estudiado e investigado durante muchos años, va a aportar a la ESI, la va a acrecentar, la va a diversificar, ¿sí? Entonces, Efigenio Amezúa dice, no tenemos sexualidad, somos sexuales. Y esto que parece tan sencillo es una afirmación importantísima, porque para muchas personas con discapacidad, ¿qué hemos pensado? Como no ejercen el sexo, como no hacen el sexo en cantidad, en calidad, como creemos suposadamente que hacemos nosotros, entonces no tienen sexualidad, no son sexuales, ¿no? Entonces fíjense cuánto tenemos, y de los relatos que contaban las compañeras, tenemos miles, y miles de esos relatos son todos relatos que comparten una historia de opresión, de dolor, de sufrimiento, y termino con esto. Y ese sufrimiento incluye a la familia. Yo tengo un posicionamiento muy tomado en relación a la familia, que es, en principio, que la ESI nos responsabiliza a trabajar con todas las familias. Y no lo digo yo, lo dice uno de los artículos de la ley. Tenemos la responsabilidad de no solo citar a las familias, y sobre todo para decirle lo mal que se portó Pedrito cuando se baja los pantalones en público, cuando se masturba, porque esos son los típicos casos que nos llegan, ¿no? Sino que tenemos la responsabilidad de convocarlas
sistemática y permanente y amorosamente, aun cuando sabemos que hay familias que, bueno, pero ¿cómo remontamos 40 años de silencio? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que estas familias, porque yo hoy las cité, les puse el PowerPoint y le dije que las leyes dicen esto y que todas las personas son sexuales, van a salir diciendo, sí, es verdad, mañana la dejo ir con el novio. Son procesos profundos que además necesitan de nuestra profundísima reflexión. Porque si yo les preguntara, ¿a cuántos de ustedes los formaron como psicopedagogos en discapacidad? Aunque menos sea con una materia opcional, con una charlita, ¿no? Entonces ahí viene, porque si yo se los pregunto a ustedes como psicopedagogos, a los psicólogos, a todas las personas que trabajan con personas con discapacidad, a ninguno le han ofrecido formación, ni mucho menos formación en sexualidad, ¿sí? Entonces todo encuentro que tenemos con otra persona, todo encuentro es sexual. Esto puede ver, pero ¿cómo es sexual? Sí, toda relación es sexual. Algunas relaciones son eróticas. Todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, todo lo que nos ruborizamos o nos alegramos, todo eso nos hace acordar de nuestra propia sexualidad. Aquí no está tan en juego nuestra sexualidad, porque objetivamente, y a ver ahora si podemos hacer un ejercicio, objetivamente si pudiéramos, deberíamos poder acompañar a esa persona lo más objetivamente posible. Pero miren, es bastante imposible que no registremos qué nos pasa cuando atendemos a Pedrito, a Jovancita, qué nos pasa cuando abrimos la puerta del consultorio y habilitamos o no habilitamos la pregunta en sexualidad, o lo que creemos que es una pregunta relacionada con sexualidad. ¿Cuántas veces hemos habilitado o no la pregunta de las propias familias? Las hemos dejado empezar y terminar, sin antes decir, no, eso no se dice, eso no se piensa, eso no, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos, lo que yo llamo, culpabilizado a las familias? Hay que desculpabilizar todo este proceso de sexualidad, porque las familias han hecho lo poco que han podido con lo poco que les hemos dado. E insisto, no romantizo a las familias. La prioridad siempre son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero es imprescindible comenzar a formar, a informar a las familias, a darles mucho más que herramientas, a pensar, por ejemplo, algo que nosotros estudiamos hace mucho tiempo. ¿Cuál es la sexualidad de las mujeres madres de personas con discapacidad? Alguien decía por ahí, en el nacimiento, desde que nacen sus hijos con discapacidad o desde que les dan el diagnóstico, esas mujeres dejan de ser mujeres. Y son la mamá o el papá de. Dejan de tener el encuentro erótico, afectivo con su pareja, si la tuvieran, dejan de salir con la familia, son lo que conocemos como las madres luchonas, las madres abnegadas, ¿no? No necesitamos esas mamás, no necesitamos madres cansadas, necesitamos madres que puedan decir, sin sentirse juzgadas, qué les pasa. Sí. Y perdón, Silvina, también hay situación, o al menos desde mi escasa experiencia, pero hay un temor muy grande a cuando los padres no estén. Cuando uno dialoga, tiene la posibilidad de haber acompañado a alguien discapacitado muchos años, como en mi caso personal, un familiar directo, los padres se preguntan y hacen un montón de cosas, infinitas cosas, donan, es terrible la vida de todo lo que hacen los padres para luchar contra la burocracia institucional y con lo que hacen con los niños. Y después dicen, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Que para mí también es una deuda, digamos, respecto de lo que se debería hacer. Y no tienen. Y parte de la hegemonía, yo me asustaba cuando acompañaba, en este caso a una prima mía, porque los médicos le decían, bueno, pero usted
fíjese que por lo menos va a poder usar las manos, por lo menos va a poder hacer esto con los pies, por lo menos, es decir, todo lo que fuera salud mental o todo lo que fuera de lo que hoy estamos hablando, jamás lo escuché en la boca de ningún médico, especialistas distintos por las distintas patologías que tenía. Nunca, es decir, que la hegemonía médica o la mirada hegemónica también excluye esto y tampoco acompaña a las familias como debieran, ni siquiera para una orientación, bueno, algunos especialistas si ellos no supieron. Es muy difícil pensar. Absolutamente. Contesto acá lo que aparece a Andrea López de Mora, la conozco, ha hecho cursos con nosotros, por suerte somos cada vez más, muchos más, al principio éramos como 5, y nos miraban como con cara rara, ahora somos muchos más, y lo que yo creo es justamente eso, hay que democratizar este conocimiento, pero no para las personas con discapacidad solo, sino para nosotras mismas, ¿no? Lo que dice Cristina yo lo llamo las preguntas que se contestan, si se puede, con las tripas, y no con la cabeza. Porque yo tengo que habilitar ese espacio para que estas familias no se sientan culpabilizadas y no crean que tienen que ser siempre esas madres, porque los padres no aparecen. Si quieren podemos hablar perspectiva de género, feminización del cuidado. Hay un libro maravilloso, referencial, que se llama Ética del Cuidado, Mujeres Intensamente Habitadas, de una compañera hermosa que se llama Alfonsina Angelino, y reunió a muchas madres cuidadoras, ahora volvemos sobre ese término, de personas con discapacidad que estaban solas, ¿sí? O con sus parejas, pero que sus parejas estaban ausentes, y cómo pudo juntarlas, hacer ese relato. El libro además está escrito de manera maravillosa. Entonces, estas preguntas no aparecen al final a los 30 años, aparecen a los 4, a los 3 años. Mi hija se va a poder casar, mi hijo va a poder tener hijos, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos con esas preguntas? ¿Cómo las podemos contestar? Y yo creo que las podemos ir preparando, ¿sí? Porque alguien que no tuvo la preparación para esta filosofía de la vida independiente, para ir haciendo, no se trata de que hagan todo solo, porque eso también es la imaginería de la autosuficiencia. Ay, yo hago todo solo. No, no se trata de que no haga todo solo. Es más, aquella persona que no puede hacer nada por sí solo, que necesita ayuda para todo, es tan autónoma como el resto de las personas. Porque la autonomía no está en el cuerpo, está en la decisión y en la dignidad de las personas, ¿sí? Entonces, lo que Cristina dice es, ¿qué le contesto a esta familia? Y le contesto que estamos en un buen momento para crear esa autonomía, para que se junte con otras familias, para legitimar esa pregunta y no juzgarlo, ¿eh? Y no, ahora lo paso al libro de Alfonsina. No juzgar, no prejuzgar. ¿Cómo va a pensar eso? No piensa en esas cosas. Sí, piensa en esas cosas. Necesita preguntar, ¿sí? Y a veces nosotros podemos no tener la respuesta, no saber qué responder, pero no podemos omitirla, podemos decir, la verdad es que no sé qué contestar. Voy a tratar de consultarlo para otra vez y te lo voy a preguntar. Pero lo curioso es cuando esto se pregunta al principio de la vida, porque ya ese sistema médico rehabilitador hegemónico ya va diciendo profecías que se van autocumpliendo. Bueno, este chico va a llegar hasta acá, este va a poder hasta acá, vaya haciéndose a la idea, ¿no? Entonces no hay proyecto de vida, no hay esperanza para estas familias. Y no digo mentirles, ¿sí? También es muy interesante cómo se construye cuando esa familia le empieza a decir a este joven, ¿por qué tenés una discapacidad? ¿Cómo es tener una discapacidad? ¿No? Pero lo importante es no poner la discapacidad en el rango de lo negativo, ¿no? Miren, nosotros trabajamos mucho con consultas con jóvenes, ¿no? Con mujeres jóvenes. Y muchas de ellas, la pregunta que es importante, la universalización de esta pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Estoy con un chico en chat,
¿Le digo que soy discapacitada o no? Porque yo de cara para arriba, ¿vieron esa jerarquización de los cuerpos que se hace? De cara para arriba soy muy linda, me pinto, pero si muestro la silla, pierdo. Ahora, si yo no le muestro la silla y le digo que no soy discapacitada, después va a pensar que yo le mentí. Y cuando lo encuentre, ¿qué va a pasar? Bueno, estas preguntas no son de una, como es la ESI, no es pregunta-respuesta. Vos me preguntás, yo te contesto, vos me preguntás. Es de profundo análisis, de revisión permanente. La ESI no es solo transmisión de contenidos, ¿no? Y entonces, paro acá porque me voy a olvidar. El libro de Alfonsina es Mujeres intensamente habitadas. Ética del cuidado. Y esto no es un libro por ahora, porque la ética del cuidado está un poco más en boga. Este es un libro que tiene ya bastante tiempo. Creo que lo tengo, a ver, es uno de los libros de referencia, ¿no? Ética del cuidado. Miren, además la portada es hermosa. Y está escrito, bueno, maravillosamente. Alfonsina es de la Universidad de Paraná, la Universidad de Ciencias Sociales de Paraná. En la Argentina tenemos muy buenos referentes en el tema, la verdad que sí. Sí. ¿Alguien quería comentar? A mí me había llamado la atención lo que comentó Soraimi, no sé si anda por ahí, de una persona que ella acompaña. Ah, sí, Viste que lo comentó en el chat. sí, sí, No sé, sí. Soraimi, si querés compartir. Bueno, yo también veía otra compañera que hablaba de conductas disruptivas en sexualidad también, ¿no? Y esto es una profunda equivocación. Esto es una profunda equivocación. Esto es lo que yo digo que después, al final del proceso, esta es mi opinión y podemos estar de acuerdo o no, pero sí invito al análisis. Al final del proceso siempre culpabilizamos a las personas con discapacidad. Yo suelo hacer un ejercicio que es poner el puño en alto, ¿no? Poner así el puño en alto y sostenerlo mucho tiempo. Y así, apretarlo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, ¿no? Y entonces seguir la clase, ¿no? Seguir la clase, no tengo nada. Y esto es un poco lo que les pasa a las personas con discapacidad. Es decir, aguantá, aguantá. Espera, todavía no creciste del todo, todavía no fuiste a la escuela, todavía te falta rehabilitarte, todavía eso, aguanta. Y cuando esa olla a presión, cuando esa conducta que después nosotros llamamos conducta disruptiva aparece, ¿sí? Porque esto en un momento ya no aguanta más, y está bien que no pase, y está bien que pase, quiero decir. Lo malo es que patologicemos a la persona que decide no responder, voy a Araceli, a esa conducta angélica que se le ha impuesto, ¿no? A esa sacralización de su propia sexualidad. Hay un montón de personas con discapacidad que hoy ya no están dispuestas a cumplir con ese rol sacralizante. Entonces, solo voy a mencionarlo para decirles uno de los tantísimos temas que tenemos, como es la asistencia o el acompañamiento sexual a personas o parejas con discapacidad. Este es nuestra principal consulta por parte de las familias, de personas sobre todo, varones, a quienes se presume heterosexuales, mayoritariamente varones con autismo, que las familias en general no han sabido, tienen cientos de miles de terapeutas que los han acompañado toda la vida, y que sin embargo ningún terapeuta nunca les habló de sexualidad, y que cuando esta olla a presión explota, ¿sí? Porque va a explotar, en algún momento esto tiene que explotar, y nos está explotando en la cara, me los mandan, no diría derivación porque no es el término correcto, me los mandan a mí, a estas familias, sin saber qué hacer. Las familias preguntan, ¿usted conoce algún asistente sexual? No sé si han escuchado de este término, de esta figura laboral. Bueno, es una persona, varón, mujer, muy sintéticamente, perdonen, que acompaña sexual, erótica, afectivamente a personas o parejas con discapacidad, ¿no? En un acuerdo previo en el que se hace lo que esas personas quieren. No se trata solamente de ese tan mal dicho debut sexual de los discapacitados,
Pero estas personas llegan con toda la desinformación, y hoy en la Argentina no tenemos respuestas reales para darle a estas familias, en ese momento de la vida, pero en los anteriores tampoco. Entonces, esas conductas disruptivas, ¿m?, parten de pensar que la sexualidad solo es conducta, ¿sí? Que lo que hacemos en sexualidad es lo importante, y a veces nos olvidamos los procesos internos, es decir, qué están sintiendo esas personas para hacer eso que hacen. Y voy a Araceli, mira, termino con esto, y con lo que decía la compañera, y con la confianza de las familias y demás. Muchas veces la pregunta es, ¿cómo le enseño qué es público y qué es privado? ¿No? Siempre en el ranking de las consultas, creo que es la segunda. Primero, ¿cómo hago para que deje de masturbarse? No para que se autoerotice placenteramente y sin dañarse. ¿Cómo hago para que deje ya de masturbarse? Y la segunda es, ¿cómo hago para que entienda público y privado? Y yo contesto, bueno, veamos en qué ámbito esta persona se autoerotiza, y lo que vemos es que esa persona no carece de ningún ámbito privado, ¿sí? Entonces, ¿cómo enseñarle privacidad a alguien que carece de la privacidad? Y sobre todo a alguien cuyo cuerpo ha sido público eternamente, tocado, mirado, preguntado por todo el mundo. Entonces hay que cambiar esas preguntas, porque es más fácil culpabilizar a la persona con discapacidad. Se desnuda en público porque tiene síndrome de Down. No, se desnuda en público porque no tuvo garantizado todos estos otros derechos, ¿no? Sí, Araceli, perdón, y leo el otro comentario. ¿Estás muteada, puede ser? Araceli se salió. No está acá. A ver. Que me parece que debe haber apretado algo y se salió del... No está muteada, sí. A ver ahí. No. Está intentando hablar, pero no se la escucha. Ay. A ver, ¿querés escribirnos? Bueno, lo que decíamos entonces mientras Araceli nos comenta, digamos, la ESI que necesitamos no es una ESI aparte, es esta misma ESI, que sea una ESI para todos, todo el tiempo, una ESI compartible, digo yo. Miren, son todos estos conceptos de lo que se llama lectura fácil, de accesibilidad cognitiva, pensada para personas con diversidad intelectual, pero que nos pueden venir y solucionar muchas cosas, muchas dudas históricas a muchos de nosotros, ¿no? Una ESI para todos todo el tiempo. ¿A quién le toca? ¿Cuándo empiezo? Espero que me pregunte, se lo digo. Una ESI para todos todo el tiempo. Una ESI compartible y no repartible. Tenemos que salir de esa lucha que hemos entablado con las familias. Esto no es un enfrentamiento con las familias. Esto tiene que ser un encuentro lo más humano y como dice Judith Butler, vivible posible para todos, ¿sí? Comprendiendo las instancias por las que pasa cada uno, pero que nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad aún mayor y específica. Una ESI accesible, de equidad y de calidad. ¿Por qué? Porque después nosotros hicimos un trabajo bastante, ahí yo trabajo mucho con mis alumnas del profesorado, sobre todo con las personas del curso, es decir, ¿cómo aplicamos perspectiva en diversidad funcional en los lineamientos curriculares de la ESI, en los ejes y puertas de entrada de la ESI? ¿No? Porque claro, después nos quedan esos híbridos raros de tener una planificación para personas adultas, ¿no? En ESI, pero que trabaja con contenidos de primaria, primer ciclo, y con recursos de inicial, ¿sí? Entonces, ahí es donde cuestionamos realmente qué tipo de integralidad le estamos ofreciendo a las personas con diversidad funcional.
¿sí? Por eso es tan importante conocer las nuevas teorías, que son muchísimas, muchísimas, y muy potentes, que además no nos sirven solo para la discapacidad, nos sirven para todas las discusiones en sexualidad, pero la incluyen a ella, ¿no? Entonces, necesitamos una ESI que sea identitaria, que relate las realidades y las tensiones que se dan en nuestras instituciones y por fuera de estas. Ustedes, tal vez muchos de ustedes no tengan el contacto, pero quiero decir, la disputa de hoy es, por ejemplo, entrar a un baño accesible, ¿sí? dentro de una escuela, y que además no categorice por género y que deje a la discapacidad por fuera de esos géneros, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay baños para varones, hay baños para mujeres y hay baños para discapacitados, ¿sí? Ese cartelito que pasamos y lo vemos todos los días es la representación teórica de lo mucho que nosotros estudiamos. Eso se llama desgenerización, es decir, es quitarle el género a las personas con discapacidad. No son varones, no son mujeres, y más allá del binomio que vamos a cuestionar en otro momento. Aquí el binomio todavía no llegó, porque aquí la duda es si tienen o no sexualidad, si son o no sexuales, ¿entiendes? Entonces, la desgenerización dice todos los discapacitados, no habla de niños, niñas, adolescentes, adultos. ¿Mm? Y otro concepto muy interesante es ese, cómo se va forjando, cómo se va creando, qué relaciones tenemos hoy, ahora, para pensar, para tensionar feminismo y discapacidad, géneros y discapacidad. ¿Qué lugar ocupan las mujeres dentro del activismo, dentro de los roles sociales? ¿No? Si las vemos, porque todavía ese rol del cuartito del fondo sigue estando presente, y todos esos mecanismos, yo los llamo mecanismos discapacitantes o minusvalizantes, porque no es una cosa, son todas, una va sumando a la otra, una va sumando a la otra, y resulta en este constructo, ¿sí? De personas con discapacidad. Bueno, hasta aquí consultas, preguntas, comentarios. Javier, yo voy a... Ahí Araceli escribió, me parece. Araceli, ¿podés hablar o no te sale ahí el sonido? Escribió en el chat, creo. Algo. Ahí te escuchamos. No, ahora no. No sé si es la pregunta que escribió en el chat, lo que quiere Voy decir. aquí, la leo ahora, entonces hay un par. A ver si puedo subir. Araceli, yo había dejado un mensaje más arriba, perdón, Araceli. Yo soy zurda y puedo atender una sola cosa a la vez. Entonces, es un problema. No sé si es un problema, pero es una realidad. Eso es parte de mi diversidad. Yo había dejado un mensaje más arriba, pero hablaba de lo disruptivo que fue para el entorno, la incipiente sexualidad del joven, hasta para su propio equipo de terapeutas, un joven con hiperactividad e impulsividad, pero por lo demás sano. Ay, bueno, qué momento ahí, ¿no? Porque saben que históricamente se asoció, y se sigue asociando, discapacidad con enfermedad. Las personas con discapacidad no son personas enfermas, y lo que dice no solamente el Movimiento de Vida Independiente, sino la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento que yo les digo que se responsabilicen a sumar al marco de derechos con el que están trabajando. Así como decimos, la ESI no es una ley que se entiende sola, necesitamos incorporar la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional, nada más y nada menos, pero la tenemos en el rango que la tenemos. Entonces lo que vos decís es, bueno, esta idea de considerarlos, por lo demás era sano, ¿no? Yo entiendo lo que vos decís, Marcelo, lo entiendo, creo que era entenderlo muy bien. Pero claro, sigue viniendo sobre nosotros esa idea de las personas con discapacidad como enfermos, y lo que nosotros decimos son ciudadanos y ciudadanas de derecho. Y puedo contarles algunos otros conceptos, que tienen fundamentación teórica, no son solo ideas que se van, después estos conceptos se van tejiendo. Esta idea de ciudadanos y ciudadanas de derecho, nosotros sacamos otra idea de otros autores, que es
ciudadanos sexuales. Ciudadanos sexuales, es decir, decidir sobre tu propia vida, sobre tu propio cuerpo. Pero claro, cuando tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a la ciencia, le pertenece a la terapia, le pertenece a la taxonomía de todos esos cuerpos, es muy difícil poder entender esto, ¿no? Y ahí encontraron mujeres intensamente habitadas, qué bien. Si pueden también escríbanle a Alfonsina y síganla o miren videos de ella, que es una maravilla, es una maravilla. Entonces esto... Perdón, a mí lo que me hace ruido, a ver, es por qué es un capítulo aparte, por qué es algo que hay que incluir, por qué es algo que hay que anexar, por qué es algo que hay que, es decir, el trabajo cuando somos todos seres humanos con alguna característica, pero cuando hablamos de discapacidad todo es para llevarlo a un lugar del que nunca debió haber salido, digamos. Absolutamente. Ese es un punto fundamental, porque a veces nosotros damos cuenta al revés de lo que tendríamos que dar cuenta. Nosotros siempre estamos pidiendo permiso, pero dale, pone una laminita de esa de la ESI, claro, que sea, incluya a uno que le falte una pierna, a uno que vaya en cuenta, ¿no? Entonces, claro, siempre estamos pidiendo como permiso y hasta agradeciendo. Gracias por incluir, que también se agradece, que se entiende, pero miren, yo hace 25 años que me recibí de profesora de educación especial, y hace 25 años que estoy diciendo, bueno, todavía no es tiempo, todavía hay que esperar porque las escuelas lleva tiempo incluir. Miren, nosotros tenemos tiempo, muchos de nosotros, o creemos tener tiempo, pero hay personas que mal viven hace años. ¿Sí? Y algo que a veces puede sonar un poco disruptivo, nosotros podemos ser cómplices necesarios de estas vidas mal vividas, ¿no? Entonces, no se trata de hoy para mañana cambiarlo todo, pero sí empezar a mirar reflexivamente nuestros entornos, porque esto no pasa lejos, pasa aquí, cerca, ¿no? En nosotros mismos, en la idea que tenemos sobre la sexualidad y sobre la discapacidad. Entonces, el acto de justicia es no reconocer la sexualidad de los discapacitados, es devolverles tal cual lo decís. Hay una teoría, ¿sabes, Cristina, que se llama así? La teoría por el reconocimiento. Porque no es ni la inclusión ni la aceptación. No necesitamos inclusión ni aceptación, necesitamos reconocimiento desde la propia diversidad. Y que se acepte y que se entienda que estas diversidades tienen mucho más para enseñar que para aprender. Pero para que eso, perdón Cristina, pero para que eso pase, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cambiar todo el sistema de poder. Porque los que antes eran los cuidados, los sometidos, ahora, ¿cómo que van a decidir ellos sobre sus propias vidas? Si ellos deciden sobre sus propias vidas, ¿yo para qué estoy? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Yo para qué estoy? Estoy para propiciar esa independencia. Ese acompañamiento es entrar y salir, no quedarse. A ofrecer a cada persona la intensidad, el ritmo, los apoyos que necesita. ¿Por qué? Porque todos necesitamos apoyos, no se trata de eso. Hay un concepto hermoso que es la interdependencia. No sé si lo escucharon. Rompe con esa idea de los dependientes y los independientes. Todos somos interdependientes, todos necesitamos de uno o de otro, pero parece, y termino, que no es lo mismo necesitar a alguien que, y entiéndanlo cómo lo voy a decir porque es gráfico y es realidad de muchas personas, no es lo mismo necesitar a alguien para que limpie la cola porque hiciste caca, que una persona que venga a limpiar tu casa porque vos estás en un curso y sos una profesional. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hay jerarquías de necesidades que se normalizan y necesidades que se patologizan. ¿Por qué sale el triple, el cuádruple, algunos recursos para personas con discapacidad y otros recursos que son para personas sin discapacidad tienen otro coste? Porque tienen un costo moral. Es el costo que tienen que pagar por ser personas con discapacidad. Claro, pero ese constructo social está naturalizado. Hay que romper por muchos lados, digamos, porque hasta lo que vos mencionabas recién,
un baño para discapacitados sale 5 veces más que un baño para cualquier persona. Entonces yo digo, Absolutamente. somos todos personas, algunas con algunas características y otras con otras, pero eso no es así en la vida cotidiana todavía. Igual parece que todos, ¿sabes qué, Cristina? Que yo siempre digo, ¿no? Qué duro esto de tener que seguir diciendo ante todo personas. Porque vieron cuando dicen, ante todo persona, pero qué duda No hay acá. que aclararlo, no hay que aclararlo, claro. Si tenés que aclarar que sos persona, o que sos buena, o que podés sentir, hay algo que está roto. Hay algo que no. No va. A ver si puedo, perdonen, a ver si puedo presentar algo, 2 imágenes, pues yo soy muy mala presentando en el... Esperen, a ver si puedo. No quiero hacer cosas que no sé, porque ven que creo que no sé. No sé, nada, ¿no? No sé si tiene... Ah, acá. A ver. No, me parece que no voy a poder y no importa. No quiero hacer cosas que no sé. Eso también. Vieron que a veces uno se mete a hacer cosas que dice, bueno, lo voy a entender, pero con las buenas intenciones no alcanza a veces. Por eso es tan importante trabajar en equipo. Demás. Quería mostrarle un par de imágenes con las que yo suelo trabajar, que dan idea de qué vemos y qué creemos ver. ¿Sí? Porque no siempre, vieron esto que decían las conductas disruptivas, cómo acompañar a la familia. ¿Qué vemos y qué queremos ver? No quedarnos con la primera imagen. ¿Sí? Preguntar, repreguntar, conocer lo que nosotros llamamos la biografía sexual de esa persona y de ese grupo familiar. Porque esa persona con la que hoy nos encontramos tiene una historia. ¿Sí? Y no es solo hoy, es todo lo que le han enseñado, lo que no le han enseñado, lo que le han prohibido, lo que le han permitido, lo que ha podido disfrutar, lo que ha podido no experienciar, en fin. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué comentan? Creo que nos tenemos que ir un ratito despidiendo. ¿Qué les ha parecido? Silvina, si querés, si vos tenés abiertas las imágenes en Sí, tu computadora y pones compartir pantalla, te va a aparecer la opción de yo la seleccionarla. tengo. Yo la Sí, tengo, pero evidentemente me supera mis escasos conocimientos, no te la preocupes. seleccionás y se comparte. En el Zoom Tiene, soy Mona tiene. A ver acá. No, acá estoy compartiendo cualquier cosa. Espera, acá. ¿Ahí? Ahí, ¿Ahí? elige. Sí, Sí. ahí se ve. ¡Ay, por Dios! Pero miren, ven que siempre se aprecia algo. Tengo 2 imágenes para compartir. ¿Sí? El ejercicio que yo hago son como 10, y la idea es mostrarles las 2 imágenes y pedirles que describan para ustedes o para el grupo objetivamente qué ven en esta primera imagen. No sé, yo miré al bebé. Y puede ser eso, ¿qué les llama más la atención? ¿Qué fue lo primero que miraron? ¿Qué piensan? Uy, pero estará bueno que lo digan, ¿no? ¿Será verdad eso? Digan lo que, escriban lo que ven. Se ve una situación muy cariñosa, de mucho amor. Una mirada muy dulce de parte de él. De los dos se está mirando y bueno, también miré como dice Cristina el bebé. Después, si uno, o con el tiempo, lo que veo es como la diferencia, digamos, como de tamaños, pero haciendo un ejercicio, digamos, ¿no? No la primera impronta. Eso es lo que veo, lo que yo interpreto objetivamente. ¿Algo más? Una persona con síndrome de Down es lo primero que vi yo, y un bebé y como la pareja, pero no sé si es la pareja, no sé si es la madre, puede ser un joven, todas esas cosas me planteé. Y que el bebé está mirando la cámara. Bien.
¿Algún otro comentario? Tenemos una imagen más. Bueno, a mí me pasó algo similar a lo que comentó recién la compañera, y creo que es la primera imagen de estas características que veo y me llama la atención, que es la primera imagen que veo así, la verdad es que es muy potente. Gracias. Bueno, eso es todo un signo, ¿no? Porque cuántas de este tipo de imágenes, podemos estar de acuerdo, ¿no? Analizarlo, ¿no? Cuántas de este tipo de imágenes se nos muestran o se nos ocultan. Y con cuántas de este tipo de imágenes nosotros trabajamos. ¿Y para qué? Porque la idea es, de esta imagen yo les podría decir que podemos estar trabajando todos los contenidos de la ESI. Todos, absolutamente todos. Y sin embargo, bueno, vemos así como trocitos, ¿no? como con lupitas, cositas. Pero A mí ahí, me hizo pensar cuántas situaciones en las que no hay, no sé cuál es si es Down o qué, no me importa mucho el nombre, pero cuántas personas que entre comillas lo digo, formarían una familia como la que se espera y no estarían en esta situación afectiva. Al revés, ¿no? inclusive podríamos pensar, si no fuera el varón, el que claramente tiene síndrome de Down, y después nos vamos a preguntar cómo nos damos cuenta que tiene síndrome de Down, qué información social tenemos, si fuera la mujer la que tiene síndrome de Down y el varón no, por ejemplo, ¿no? ¿En qué cambiaría o no? Bueno, siguiente y última. A ver, la del baño. esta es la que les decía. Baño sin género. ¿Qué vemos ahí? Estos baños es varón, mujer y discapacitado, ¿verdad? Sí. O se incluyen en el baño sin género, en realidad, a todos. Acá aparece como diferenciado, ¿no? Si excluyen Pero a las es un personas con mismo discapacidad baño. de la dimensión que podemos interpretar como sexual, ¿no? En relación al género, tremenda. Lo que pasa es que también podemos pensar, digo, que Para varones, el baño mujeres y tiene, el discapacitados. baño, perdón, ¿se escucha? Sí. Digo que por ahí también es una señalización de que el baño tiene algunas herramientas que una persona por ahí que está en una silla de ruedas necesita, los barrales y demás. En todo caso podríamos pensar por qué eso no lo tienen todos los baños, porque bien podría ser que todos los baños tuvieran los barrales y las cuestiones necesarias para que las personas que están en silla de ruedas puedan ir a cualquier baño. Pero también podemos pensarlo como una señal para esas personas que necesitan de esos implementos para poder ir al baño tranquilo. Perfecto. Bueno, vamos a ver si dejo de presentar y todo. Ay, chicas, qué primera experiencia. Bueno, ¿qué les cuento? Estas dos imágenes, ya les digo, me parece que son lo que no solemos ver de este tipo de imágenes. Si buscan ahí en mis redes sociales y demás, que son espacios abiertos y gratuitos y demás, van a ver muchísimas, ¿no? De esas imágenes que son no solamente políticamente incorrectas, sino que son hasta intensadas, ¿no? Y justamente jugamos mucho con esas imágenes, porque jugamos con lo que las personas, digamos, jugamos en el buen sentido, jugamos con lo que las personas interpretan, con lo que se quedan, con lo que creen ver y que creen que eso que ven es así, punto, ¿no? Entonces, como uno de nuestros recursos es dudar de las certezas, ¿no? La sexualidad es esto, 2 puntos, no más, ¿no? No entra nadie, no sale nadie. Bueno, la primera imagen es una imagen interesante porque la mayoría de las personas, excepto Mariana, no sé si alguien más lo dijo acá, una pareja con un hombre con síndrome de Down, dice Eliana, el bebé fue lo primero que miré, dice Mariana, de una familia. Bueno, fíjense, en general muy pocas personas mencionan que ese que creemos que es un varón, tiene síndrome de Down. ¿Sí? Y tiene síndrome de Down. ¿Y cómo sabemos que tiene síndrome de Down? Porque tiene lo que se llama en la teoría de la discapacidad portación de rostro. ¿Sí? Todos sabemos cómo es un síndrome de Down. Tiene una determinada característica en las manos, en la lengua, en los ojos, ¿sí?
Lo que después no sabemos es si pueden tener pareja, si pueden tener hijos y hijos sin discapacidad, y no, tampoco sabemos si son una familia. El otro día una alumna me decía, yo me imagino una noche juntos, que pasaron una noche hermosa, y cuando amaneció buscaron al bebé y lo pusieron en el medio de la cama. Bueno, Spielberg, digamos, ¿no? Se hizo toda una película hermosa. Bueno, pero es lo que ella se imaginó. Ahora, eso que ella se imagina puede estar bien para ella, pero si después ella cree ver en todos los síndromes de Down que están en el centro de día donde trabaja, que todos se van a acostar con una chica, quieren, no solamente pueden, una diferenciación muy importante. No es que pueden, la pregunta no es si pueden, es si quieren, ¿sí? Y muchas personas con síndrome de Down no quieren por sí mismas una relación coital o genital. Buscan relaciones que nosotros llamamos infantiles, previas. Buscan relaciones de afecto, de tocarse, de besarse, de conocerse, ¿sí? El sexo coital o genital es una sexualidad abstracta. Es bastante más largo de explicar. Pero casi todas las personas con diversidad intelectual tienen particularidades para abstraer. Por eso es muy importante brindarles educación sexual integral en términos y con materiales concretos, ¿sí? Lo que no quiere decir no hablar en términos científicos, quiere decir hablar, comunicar de una manera que esa persona comprenda. Pensar, si hablamos de adaptación, esa es la adaptación. Pensar propuestas en ESI para las personas con las que trabajamos. Entonces, la verdad que no sabemos si son parejas, si se quieren, si se están mirando, si hay afecto, si hay cariño. Objetivamente, ¿qué vemos? Si nosotros tuviéramos que describir esa imagen a una persona ciega, no le dimos ni la mitad de la información. Hay cariño. ¿Dónde está? En los ojos. Bueno, sí, está bien, es una interpretación, ¿sí? Y la otra imagen es un poco esto. Termino con esto, miren. Alguna de ustedes decía, era Andrea, algo muy importante. En un primer periodo, para muchas personas con discapacidad, sobre todo la discapacidad se relaciona con la accesibilidad. Entonces nosotros dijimos, basta de hablar de rampas, solo de rampas, que pues son jornadas soporíferas, y de la accesibilidad, que todavía no la logramos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hablar de la accesibilidad al propio cuerpo, ¿sí? De cómo el concepto de accesibilidad tiene que ser un concepto que sea una rampa hacia tus propias decisiones. Porque el derecho no es a tener o no tener sexualidad. El derecho es a acceder al propio cuerpo, de la manera, con quienes, cuando querramos, ¿sí? Entonces, la idea de esta imagen es, no podemos pensar la accesibilidad sin pensar en otras cuestiones, como en los géneros, por ejemplo. ¿En cuántos baños de personas con discapacidad hay cambiadores para bebés, por ejemplo? O hay cambiadores para adultos, porque hay muchos adultos con discapacidad que necesitan cambiarse en cambiadores de adultos. Entonces, me dice, ¿por qué no hay cambiadores para bebés? Y porque en general las mujeres con discapacidad no son madres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo nos explica el porqué de tantas y tantas situaciones. La accesibilidad no está alejada de la sexualidad, por ejemplo. Pero nosotros en discapacidad seguimos hablando de todos temitas separados. Y al final va a llegar la sexualidad, y nunca llega, lamentablemente. Sí, Bueno. igual la accesibilidad al propio cuerpo puede suceder en cualquier situación, digamos. A mí me cuesta localizarla en la discapacidad, porque en realidad a cualquier persona le puede pasar por distintas circunstancias que le sea inaccesible su propio cuerpo. Totalmente. Pero bueno, Cristina, claro, pero esa es la idea. Que no pensemos solo, el discapacitado que no tiene manos. Claro. ¿Sí? El discapacitado la persona con discapacidad que no tiene fuerza motriz o que tiene ataxia, ¿no? ¿Y cómo hace para acariciar levemente, tranquilamente a su pareja? No, esto es para cualquiera de nosotros. Y no digo, termino, gracias. No digo que, miren, esa imagen trágica que se suele dar de la discapacidad.
Entiendan a las pobres personas con discapacidad porque mañana pueden salir de aquí y los choca un auto y quedan cuadriplégicos. No, esa no es la idea. La idea de la diversidad funcional es, si con suerte crecemos y nos volvemos viejos y viejas, la mayoría de nosotros vamos a perder las capacidades que tenemos. ¿Sí? Vamos a dejar de caminar, vamos a dejar de caminar con la velocidad que tenemos, vamos a tener que pedir ayuda, vamos a tener que usar pañales, ¿no? Y muchos de nosotros decimos, ay no, por favor, eso que no me pase nunca porque es indigno. Bueno, si yo pienso que las personas que viven de esa manera son indignas, entonces nunca voy a poder defender los derechos de estas personas, ¿no? Es con nosotros, después con los otros. Eso es un poco la reflexión. Bueno, estamos en hora. Tenemos que ir cerrando. Vos decís difícil, Cristina, pero ¿ya sabés qué digo? Yo no digo que sea fácil. Yo les digo que sea fácil, no. Les digo que es necesario. ¿Sí? Por ahí los discapacitados somos nosotros, digo, qué sé yo. Bueno, ustedes dirán, pensarán, esto les puede haber pasado, yo siempre pregunto, ¿en qué parte del cuerpo les quedó lo que charlamos? ¿No? En la cabeza, en el cuerpo, en los hombros, en la panza. No me quedó en ningún lado, la verdad que a mí este tema no me interesa, son 9:30 de la mañana, tener que estar con lluvia, no importa, o importa, ¿sí? Registren eso, si les pasó algo, si no les pasó, si les quedó atragantado en la garganta, les quedó en la cabeza pensando, en la panza, porque les dio como cosa, en fin. Yo insisto, les agradezco la invitación y espero que, sé que lo harán así, que sigan reflexionando en esta línea. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la charla y por, dejarnos pensando al menos, creo que a Muchas todas, gracias. el lugar y el rol como profesionales, digamos, y Bueno, cómo acompañar. Muchas gracias a todos. Nos seguimos encontrando por ahí. Gracias, Cristina. Cristina. Movilizante siempre. Sí, desde las tripas. A las tripas, bueno, ¿ven? Si quedó por ahí, hay halos de esperanza. Muchas gracias, hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.